Muy bien, vamos a comenzar, ya son las 5. ¿Cómo están, muchachas? Espero que muy bien. Vamos a dar inicio con la segunda tutoría. Eh, pero antes de comenzar, quiero que me cuenten cómo les fue con la primera tarea, cómo vieron la asignación, cómo les fue en el foro, alguna si quiera participar. ¿Estuvo clarito? ¿Todo estuvo bien? Bueno, buenas tardes. En mi caso, sí, profesor, yo creo que me fue bastante bien. Bueno, eso creo yo, estoy esperando la calificación, ¿verdad? Pero en general creo que todo estuvo bastante claro, todas las indicaciones, cómo debíamos proceder. Yo dudé un poquito en cómo hacía el segundo, si era que había que hacer el segundo aporte en otro foro, pero después vi que algunos compañeros ponían ahí que era el segundo aporte en el título, entonces lo Exacto. hice de esa manera. Entonces yo creo que todo estuvo bastante bien. Perfecto, qué dicha. No, y Andrea, es justamente para ir visualizando esta cuestión de las indicaciones, porque, bueno, no sé si les ha pasado en otras asignaturas, pero hay algunas tareas con respecto a la indicación que pueden ser un poquito confusas. Entonces, cualquier realimentación que ustedes nos puedan brindar también para nosotros es muy importante para ir mejorando esas indicaciones. Las indicaciones en estas tareitas que tenemos que ir haciendo tienen que ser bien claritas y bien concisas. Entonces la idea es que ustedes comprendan rápidamente a la hora de leer qué es lo que tienen que ir haciendo e ir viendo el paso a paso de lo que tienen que ir trabajando. De hecho, ya comenzamos con la tarea 2, ¿verdad? Ahora al final de la tutoría nos vamos a tomar un espacio por si acaso tienen alguna duda o alguna consulta sobre esta segunda tarea y la vamos evacuando ahí eventualmente. Perfecto. También les quería comentar, bueno, ya con esta primera unidad que trabajamos ahora en esta actividad uno, ya tuvimos un acercamiento general a estas características y a ese concepto general de lo que es evaluar, ¿verdad? Con respecto a la diferencia entre evaluar y medir y bueno, toda esta transformación que se ha dado con el paso del tiempo con respecto a la evaluación educativa. Entonces, ahora en esta segunda tutoría y para esta segunda unidad, vamos a comenzar a visualizar ya elementos más concretos, características más puntuales de lo que nosotros como docentes hacemos a nivel de aula, ¿verdad? Ya cuando nos estamos enfrentando a un grupo, a trabajar ya en la realidad en un centro educativo, entonces, ¿cómo es que podemos nosotros ir utilizando algunos elementos concretos de la evaluación? Para eso vamos a trabajar entonces con los instrumentos, que es lo que vamos a ir trabajando hoy. Pero les quería hacer una consulta. ¿Alguna de ustedes ya trabaja en una escuela, en algún centro educativo? ¿Ya dan clases? Yo no, buenas tardes, yo no. Hola, Dina. Buenas tardes. ¿Ninguna? No, ninguna ha trabajado aún. No, bueno, está bien. ¿Y han escuchado en algún momento sobre instrumentos de evaluación? ¿Han escuchado esa palabra? Sí, bueno, yo lo relaciono con las actividades evaluativas, ¿verdad? Como con el Ujú, quiz, con el foro. Ujú. ujú. Ok, ¿alguien más por ahí va a comentar algo? Profesor, evaluar por medio de cotejo y creo que es algo ahí relacionado, ¿verdad? Sí, ese es el nombre de un instrumento, la lista de cotejo. De Ajá. hecho, Profe, muchachas, ¿sí? Mari, perdón, buenas tardes. En mi hola. caso, yo lo relaciono, hola, como todas las distintas opciones que nosotros tenemos como para evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ujú, correcto, exactamente. Andrea, levantó la manita. Ajá, gracias, profe. Entonces, estoy equivocada. Una cosa es la actividad evaluativa y el instrumento de evaluación es la rúbrica. El instrumento de evaluación es ese papelito, ese documento que nosotros vamos a tener para ir registrando. Les voy a poner un ejemplo que ustedes ya se lo conocen. Cuando nosotros acá, por ejemplo, en esta tarea 2 que vamos a trabajar ahorita,
Por ahí al final de la indicación les dice, lean el instrumento evaluativo, taca, 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 taca. No sé si ustedes han visto eso. Y ustedes se van a ese instrumento donde vienen una serie de puntitos que dicen, la introducción, taca, taca. Entonces, dice un lado, la introducción cumple con todo, la introducción, como tres elementitos. ¿La han visto? Es como una tablita. Ujú, Ujú. Eso es una rúbrica. La rúbrica la estamos utilizando en este curso para evaluarlos a ustedes. Entonces, la rúbrica es el instrumento de evaluación, pero no solamente existe uno, existen varios, y se van a adecuar de acuerdo a lo que nosotros estemos trabajando. Entonces, a partir de esa categorización de qué es lo que vamos a evaluar, Andrea, a partir de ahí es que nosotros vamos a escoger un instrumento. Como vos decís, una cosa es la actividad como tal y otra cosa va a ser el instrumento que vamos a utilizar para evaluar esa actividad. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cuáles son esos instrumentos y cuáles son esos elementos puntuales que existen y que nos van a permitir a nosotros como docentes obtener información? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la escuela o en el colegio que a veces cuando estaban trabajando con el profesor o la profesora, les decía, Andrea, tiene un 5 de trabajo cotidiano. No sé si se acuerdan, que nada más les daban el puntaje tal cual. ujú, Ujú. Pues resulta de que eso no debería ser así. En ese sentido, el trabajo cotidiano debería tener una serie de instrumentos con los cuales el docente fue registrando ese avance en el trabajo cotidiano para ir asignándoles los puntajes a ustedes. Entonces, ahí tenemos, con ese ejemplo básico, ya hay un mal uso de un componente, ¿verdad? En ese sentido del trabajo cotidiano, que se asignaba de manera arbitraria. Pues no, todos los componentes evaluativos, es decir, eh, los exámenes, el trabajo cotidiano, las tareas, la asistencia, qué sé yo, cada uno de ellos deben tener un registro escrito donde nosotros vamos a ir anotando esas características para asignar una nota de la manera más objetiva posible. Entonces, en este caso, si ustedes han visto la rúbrica que tenemos para evaluar estas tareas, se han visto que vienen divididas como en tres partes, ¿verdad? Una dice, por ejemplo, que Andrea no presentó la tarea, bueno, y ahí trae cero, ¿verdad? Presentó la tarea, presentó la introducción de manera taca-taca, viene divididito en partes, entonces ahí se va asignando la nota de acuerdo a lo que presentó la persona estudiante. Por eso nosotros acá estamos trabajando con rúbricas porque se adecúan más al tipo de tareas o de asignaciones que estamos desarrollando con ustedes. Pero, por ejemplo, en una realidad de aula, qué sé yo, que Mari está trabajando con primer grado en una escuela eh, y necesita ver el logro o no de una conducta. Entonces, para Mari va a ser más sencillo trabajar con una lista de cotejo porque nada más hay dos casillas, sí o no, lo logra o no lo logra. Lo vamos a ver ahorita más adelantito con la presentación que les traigo, pero bueno, básicamente esos son los elementos que vamos a desarrollar hoy. Sí es muy, muy importante, muchachas y muchachos, que me pregunten mucho, que me interrumpan. Ahorita que pongo la presentación, a lo mejor no puedo ver si levantan la manita, entonces simplemente me interrumpen para ir avanzando con el tema. Sí, Sonia. Hola, buenas tardes, profe y Hola, compañeros. Sonia. Yo tengo una duda, profe, con el cuadro uno. No entiendo qué tengo que poner en la lista de cotejo ni en los otros Con espacios. la tarea. ¿Sí? Ahora al final de la tutoría, Sonia, vamos a abrir un espacio de un ratito, entonces para que ahora al final de la tutoría lo veamos detenidamente y evacuemos las dudas que tengan, ¿de acuerdo? Bueno, gracias. Está bien, ahora lo vemos, Sonia, no te preocupes. Muy bien, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar con la presentación. Ok, me dicen porfa si la están viendo. Sí, profe, sí se Sí, ve. profe. Ok, perfecto. Voy a colocar esto por aquí.
Hola, compañera, se salió el profe. Seguro el Sí, internet. Parece sí, que sí. Por razón yo veía que no había hablado y yo, ¿qué pasó? sí, yo también me asusté. Hay que esperar a ver si se conecta de nuevo. Compañeras, una consulta. ¿Alguna de ustedes les abrió el documento que dice que es en inglés? A mí sí me abrió en inglés, en español no, en español que lo necesito. No, a mí es que no me abre en inglés. Ocupo inglés para traducirlo, pero no me abre. Vieras que a mí me abrió en español ese que dice medición, valoración y evaluación en educación. Sí, ese mismo es el documento, pero qué raro, a mí me abrió en inglés. Se supone que es en inglés. A mí me abrió en español. No sé por qué. Entonces regálenos el documento en español, lo necesitamos. Voy a descargarlo ahora. Ahora lo envío al. Usted está en el grupo de WhatsApp de la materia. Sí, correcto. Ya ahora lo envío ahí. Uy, no sabía que había grupo. Yo tampoco sabía, eso iba a decir. ¿Será que nos pueden incluir quién es la encargada para ver si uno le pasa el número? Con un link, tal vez. Voy a ver si lo puedo poner aquí en el chat. Ah, Bueno, preguntémosle al profe y si dicen que sí, lo envió aquí en el chat. bueno, gracias, sí. Sí, yo tampoco sabía del grupo. Ustedes aparecen en el correo de la U como salen aquí los nombres. Sí, correcto. Voy a ver si Yo se los sí, puedo enviar Marjorie. por correo. Voy a ver un momentito. Aunque es Gracias. más fácil, compañera. Si quiere lo pasa por aquí en el chat. Es que Más lo fácil. que no sé es cómo es una tutoría grabada y no sé si el profe nos dejará, es por eso, por no, como no saltármelo a él, mejor preguntarle, si dice que sí, lo paso. Es por eso, ¿verdad? Porque a veces no les gusta. Bueno. Está bien, buena idea. Ujú. Compañeras, ¿me escuchan? Sí, Sí, se escucha. Chicas, tengo una duda. Se supone que tenemos trabajos en escuela con esta materia, ¿es cierto? Yo no he leído nada ahí en las rúbricas. Sí, compañera, es un ¿Y taller. Es un En taller. de qué trata? en la tarea esta no he visto nada, abuelas. Es que No, casi es es que al es como final. último. Es Es la en lo última. último, compañera. Hay que hacer como, ayer. es como hacer un planeamiento, ir a una escuela y hacer un sociodrama y trabajar con chicos y todo. Pero en esta no, en esta yo no leí No, nada de eso. Ah, ok. en esta no. Sí, es que he visto que en No, el es que grupo todavía están no, preguntando. es que todavía no aparecen los permisos, digamos, los anexos. Es que apenas esta es la tarea 2, entonces tienen que irse nos habilitando. ¿Cuántas tareas tiene esta asignatura, chiquillos? 4, creo. Ay, Dios mío. Hola muchachas, ya volví.
Hola, ¿Qué dice, sí, es el profe? profe. Estamos- Hola, profe. Hola, profe. Me quedé hablando solo un gran rato, yo ahí como baboso. No sé por qué Aprovechamos y hablamos de todo. No sé si nos escuchó. Y del profesor, qué bárbaras. Vamos a ver si todavía... No, más bien nos quedamos asombradas que ya nadie hablaba y ahí comenzamos nosotros. Sí. Vea cómo somos de fieles, lo estábamos esperando, profe. Muy bien, muchísimas gracias. Esas son las alumnas que se necesitan. Muchas gracias, profe. muchachas. Ya no sé qué pasó, me puse a compartirles un videito y como que se quedó pegado el Teams y ya me sacó, rarísimo. Pero bueno, vamos a ver, esperemos de que no vuelva a ocurrir. Voy a volver a compartir y me dicen porfa si lo logran ver. Era que les iba a poner un video. Me dicen si escuchan el sonido. Sí, profe. A veces Sí, se profe. escucha. Sí se escucha. Ok, voy a hacer la pantallita grande y lo pongo play. Dura como 5 minutillos. Hola, si usted es profe, sabe que la evaluación nos permite crear mejores oportunidades para favorecer el aprendizaje y que desde el momento de planear qué aprendizajes vamos a enseñar, es importante pensar cómo enseñarlos, pero también cómo evaluarlos. En este video aprenderemos 3 técnicas e instrumentos útiles para evaluar los aprendizajes de forma efectiva. Repasaremos en qué consiste cada una y le brindaré ejemplos que podrá aplicar con sus estudiantes de forma inmediata. Para iniciar, es importante tener clara la diferencia entre una técnica y un instrumento de evaluación. Las técnicas de evaluación son los procedimientos utilizados para obtener información acerca del aprendizaje del estudiantado. Nos ayudan a definir cómo vamos a evaluarlos. Los instrumentos de evaluación son recursos concretos y estructurados para el registro de la información del aprendizaje de sus estudiantes. Nos ayudan a definir con qué vamos a evaluarlos. De esta forma, cada técnica de evaluación se acompaña de uno o varios instrumentos. A continuación, veremos 3 técnicas de evaluación que podemos emplear con nuestros estudiantes y los instrumentos asociados a cada una de ellas. Primera técnica, la observación. Es el método que se centra en poner atención a los comportamientos, actitudes y desempeños de cada estudiante en situaciones naturales de aprendizaje. Permite identificar los recursos que posee y comprender cómo los utiliza al momento de aprender. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las observaciones son guía de observación, registro anecdótico, listas de cotejo, rúbricas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Guía de observación consiste en una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas, que orientan el trabajo de observación dentro del aula al señalar los aspectos que se deben observar. El registro anecdótico es un informe que describe hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran importantes en el proceso educativo del estudiantado. La lista de cotejo es una lista de palabras, frases u oraciones que expresan conductas dicotómicas para indicar si una característica específica está presente o no. La rúbrica consiste en una serie de indicadores organizados en una matriz con niveles de progresión que permite ubicar el desempeño de cada estudiante en una escala determinada. Veamos algunos ejemplos de cada uno de esos instrumentos. Guía de observación, registro anecdótico, listas de cotejo, rúbricas. Segunda técnica, evidencias del desempeño. Son aquellas actividades evaluativas que requieren que cada estudiante realice una tarea o producto que demuestre lo que ha aprendido. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las evidencias del desempeño son portafolio, cuaderno de clase, proyecto, representaciones gráficas. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Portafolio de evidencias es una colección de trabajos o producciones relevantes de cada estudiante durante el proceso educativo. Incluye no solo muestras de los productos, sino los criterios de selección, así como evidencia de la autorreflexión. Puede presentarse en formato físico o digital. Cuaderno de clase es el registro que permite hacer un seguimiento del desempeño cotidiano del estudiantado. Al emplearlo como medio de evaluación, es necesario identificar el aprendizaje esperado que se pretende evaluar y los criterios para hacerlo. Proyecto consiste en la elaboración de una propuesta que busque la solución a un problema del mundo real, asociado a los contenidos de clase.
Puede incluir varios productos y los proyectos pueden ser de diferentes tipos, comunitarios, de investigación, colaborativos, entre otros. Representaciones gráficas de contenidos consisten en diferentes productos visuales que comunican la estructura lógica de un contenido o tema, por ejemplo, ensayos, mapas mentales, cuadros sinópticos, entre otros. Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos instrumentos. Portafolio, cuaderno de clase, proyecto, representaciones gráficas. Tercera técnica, pruebas y comprobaciones. Esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información al estudiantado de manera escrita u oral para valorar sus conocimientos. Algunos instrumentos que se emplean para apoyar las pruebas o comprobaciones son cuestionarios, prueba oral, prueba escrita, ensayos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuestionarios consisten en una serie de preguntas de diversos formatos escritas previamente estructuradas sobre un tema que cada estudiante debe responder de forma individual. Prueba oral se lleva a cabo mediante un diálogo o interrogatorio entre la persona docente y cada estudiante durante un tiempo determinado sobre un contenido específico. Pruebas escritas se construyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que requieren de una respuesta limitada a una elección entre una serie de alternativas, prueba objetiva, o bien producir una respuesta breve. Pueden contener diferentes tipos de ítems como selección única, selección múltiple, ordenamiento, verdadero y falso, respuesta breve, entre otros, y tienen una distribución de puntajes para su valoración. Ensayo es una producción escrita que busca exponer las ideas y puntos de vista de cada estudiante en torno a un tema concreto. Veamos algunos ejemplos de cada uno de estos instrumentos. Cuestionarios, prueba escrita, prueba oral, ensayos. Estas son las sugerencias de técnicas e instrumentos de evaluación que le quería compartir. Si no ha utilizado alguna, le invitamos a hacerlo. Con la combinación de ellas podrá tener un sinfín de ideas y posibilidades para evaluar con éxito a sus estudiantes y guiarles en el proceso de construcción del aprendizaje. Recuerde, no existe una técnica o instrumento mejor que otro. Su elección dependerá de saber con claridad a quién evalúa, qué quiere saber y para qué quiere saberlo. Por eso, al momento de planificar, construya una estrategia de evaluación que le permita valorar el aprendizaje de sus estudiantes y realizar una intervención efectiva para el logro de los objetivos propuestos. No olvide que solo aquello que se evalúa se puede mejorar. Este recurso forma parte de los semilleros de investigación de Colipro, una estrategia académica para el cultivo. Muy bien. Con este videíto, lo que quería era que visualizáramos de manera más sencilla esos elementos propios del proceso evaluativo. Y como el videillo lo estaba comentando, no existe un instrumento mejor que otro. Lo que sí existe es que nosotros debemos valorar de manera muy... se me fue la palabra. Bueno, que debemos valorar específicamente cuál es esa actividad que queremos evaluar y determinar cuál es el instrumento más adecuado para ese proceso evaluativo. Por eso hablaba de la importancia de construir una estrategia evaluativa previamente a realizar esa valoración. ¿Alguna preguntita sobre esos instrumentos que vienen ahí que dijeron en el video? Como ustedes vieron, si ya han leído algunas lecturas que tenemos acá en la unidad, vamos a ahondar en unos cuantos, no vamos a ahondar en varios de los que hablaron ahí, como el portafolio o el proyecto, qué sé yo, pero bueno, cada uno de ellos existen y van a evaluar específicamente cada una de las áreas específicas de acuerdo a lo que nosotros queremos evaluar. Muy bien. Consultitas hasta el momento, ¿vamos bien? Profe, Sí. las consultitas son solo de ese video o ya le puedo preguntar en general del trabajo porque tengo muchas dudas. Katia, ahora al final de la tutoría, al final de toda esta presentación, vamos a dejar un espacio para ver lo de la tarea.
Entonces ahí podemos, Bueno, vamos a profe. ingresar, ingresamos a la plataforma, ahí lo vemos específicamente a ver las dudas que vayan a tener. Voy a apurarme entonces en la presentación de estas diapositivas que tenemos para en un ratito pasar a la tarea, ¿de acuerdo? Está bien, profe, gracias. Ok, Katia, con gusto. Profe, Muy bien. disculpa, Sí, este video, ¿uno cómo lo puede encontrar como para volver a ver? A mí me llamó mucho la atención. yo se los puedo pasar ahorita acá en el chat. Recuerden Ok, nada más al final pasarles el enlace ahí al chat de acá de la tutoría para que lo tengan. Es gracias. es un recurso de Ok. Colipro, de hecho. Muy Profe, bien. este video, perdón, disculpe, profe, este video lo que usted dijo en el video, yo lo leí en el documento más grande que está en la plataforma, en los Sí, recursos didácticos. sí, de hecho es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que les puse el videíto como para tener más claridad y a veces viéndolo y escuchándolo es más sencillo digerirlo que leyéndolo, entonces por eso se los puse. Pero sí, básicamente es la misma información, ¿verdad? Ajá. Muy bien, gracias, chicas. Ahora bien, algunas estrategias o preguntas que nosotros podemos utilizar para favorecer ese proceso que vamos a evaluar. Acá en esta imagen podemos ver que hay dos de las tres preguntas claves que se colocan para buscar favorecer ese aprendizaje, ¿verdad? La primera es, y como decía el video hace un ratito, ¿hacia dónde vamos o cuáles son los objetivos? Y hacia dónde vamos y cuáles son los aprendizajes. Nosotros tenemos que tener mucha claridad cuando vamos a trabajar, por ejemplo, si somos de primero y segundo ciclo, si estamos en una de las asignaturas que impartimos, español, matemáticas, estudios sociales o ciencias, cuáles son esos objetivos o esos aprendizajes que se van a evaluar. Y a partir de ahí, en el caso de la primera, proveer una clara e entendible visión de los objetivos de aprendizaje, uso de ejemplos y modelados de buenos y malos trabajos y también fortalecer, realimentar, retroalimentación descriptiva de manera regular y señalar a los alumnos la autoevaluación y establecer las metas. Estos elementos son fundamentales porque nosotros debemos informarles a los estudiantes cuáles son esas características que vamos a ir evaluando, ¿verdad? Cuáles son esos aprendizajes que se van a ir evaluando durante el proceso educativo. Durante ese proceso, nosotros, como dice ahí, vamos a ir implementando una serie de recursos donde vamos a modelar la información, donde vamos a explicar, donde vamos a presentar de la manera más clara posible esos elementos curriculares que se van a ir desarrollando y también en el proceso ir buscando o ir generando esa autoevaluación en ellos para ir generando esa reflexión. Y la última es cómo podemos centrar esa distancia entre la situación actual y la deseable. Cuando nosotros vamos a visualizar los aprendizajes, esos aprendizajes son aprendizajes esperados, ¿verdad? Lo que queremos que se logre al final del proceso educativo. Y nos vamos a valer de varios aspectos, qué sé yo, y lo vamos a ver más adelantito cuando vamos a trabajar con la evaluación diagnóstica y ir conociendo los conocimientos previos para que nosotros logremos tener como un punto específico y a partir de ahí ir lanzando esos procesos educativos y evaluativos, ¿verdad? Cada uno de ellos en miras de ir generando esa reflexión, ir generando esos aspectos que nosotros vamos a necesitar para la evaluación, ¿verdad? Esa recolección de información que vamos a tener a partir de ese instrumento que vamos a aplicar en determinados espacios del curso lectivo. Si bien es cierto, podemos ir generando desde la técnica de la observación ciertos conocimientos a través de la realidad de aula, van a haber momentos puntuales en los cuales nosotros debemos registrar mediante algún instrumento de evaluación los aspectos que vamos a ir puntuando, ¿verdad? Para ir dándole un valor numérico a cada uno de esos componentes evaluativos. En ese sentido, tenemos que tomar en consideración estas preguntitas. ¿Qué evaluar y cómo evaluarlo, verdad? Cuando hablamos de qué evaluar, es el tipo de objetivo, ¿verdad? ¿Qué vamos a evaluar en ese momento? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Ahí tenemos que tomar en consideración lo que decía el video.
la técnica y el instrumento. Bueno, si lo vamos a hacer mediante la observación o lo vamos a hacer mediante otra técnica y cuál es el instrumento que vamos a utilizar en ese momento. Y posteriormente la relación entre qué y cómo evaluar, que dice el método debe considerar el tipo de objetivo y su complejidad. A partir de ahí nosotros vamos a determinar cuál instrumento va a ser el más adecuado para ese proceso educativo. En ese sentido, van a haber algunas características que los instrumentos deben tener. Cuando nosotros construimos un instrumento de evaluación, lo que estamos buscando es que sea lo más objetivo posible. ¿A qué me refiero con eso? Que procuremos que sea bien claro, bien conciso, que se establezca muy bien cuál es esa conducta que vamos a observar y que vamos a determinar en ese documento, en ese instrumento, que se está logrando o no se está logrando. Tiene que tener esos 5 aspectos que ustedes están viendo ahí en ese círculo: validez, rigurosidad, confiabilidad, factibilidad y pertinencia. Esos elementos nos van a dar la construcción técnica adecuada de un instrumento de evaluación. Cuando ustedes en algún momento, cuando ya estén trabajando en un centro educativo, el comité de evaluación les diga, tienen que hacer los instrumentos técnicamente bien elaborados. Bueno, ¿qué significa eso? Que tiene que tener esos 5 aspectos, ¿verdad? Es esa construcción técnica de un instrumento para que sea la información que se recopile con él tenga estos 5 aspectos y logremos información de retorno que sea confiable. Acá tenemos algunos de esos atributos que deben tener los instrumentos de evaluación. Voy a leer el primero: validez. Del instrumento mide adecuadamente los objetivos para lo cual fue diseñado. Es decir, que se tiene que medir específicamente en el instrumento para qué fue diseñado, cuál es ese objetivo con el cual nosotros estamos diseñando ese instrumento, y tiene que medirse, ¿verdad? Luego dice confiabilidad. Aplicada en circunstancias similares produce resultados semejantes, es decir, tiene que tener elementos continuos para nosotros ir determinando esa confiabilidad del instrumento. Objetividad. Funciona de manera independiente al juicio subjetivo del evaluador. Como les decía hace un rato, los instrumentos nos van a servir a nosotros para brindar ese criterio objetivo de qué es lo que se está logrando de acuerdo a los parámetros que vamos a determinar en cada uno de los instrumentos. Representatividad. Los contenidos vistos en clase tienen un justo nivel de equilibrio y nosotros los vamos a ir registrando porque esos contenidos o esos aprendizajes van a ser de acuerdo a lo que se va a ir desarrollando a nivel de aula. Nunca van a ser otros. Adecuabilidad responde al contexto de aula y las características de los estudiantes. Practicidad no agrega dificultades extra a los estudiantes. Dificultad, el orden de la dificultad es progresivo con al menos 2 tipos de ítems diferentes. Y discriminación, los ítems toman en cuenta diferencias individuales por parte del estudiantado. Así, vamos a visualizar estos instrumentos de manera más concreta. Vamos a ver entonces qué son las rúbricas, las escalas, los registros anecdóticos, las listas de cotejo y los registros del desempeño. Generalmente, cuando nosotros estamos trabajando en primero y segundo ciclo, principalmente, estos son los instrumentos que más vamos a utilizar. Va a depender del ciclo, pero generalmente siempre vamos a estar trabajando con estos. Ya proyectos y otro tipo de instrumentos se va a trabajar más a nivel universitario o también hasta tercer ciclo de educación diversificada, ¿verdad? Donde algunas asignaturas sí establecen algunos de estos instrumentos, como por ejemplo el proyecto, en algunas asignaturas específicas, como es el caso de cívica, por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo estas características de estos instrumentos y también con esto vamos a ir clarificando un poquitito lo que tenemos en la tarea, que ahora me preguntaba Katia, que tiene varias dudas. Bueno, creo que tal vez con esto que vamos a ver ahorita podemos ir clarificando algunas de las dudas con lo que tiene que ir en cada uno de los instrumentos que nosotros vamos a ir
construyendo para esta tarea 2. Muy bien. Comenzamos entonces con las escalas. Dice, ¿quién me quiere ayudar a leer estas dos primeras? Si quieren, le ayudo, profe. Gracias. Dice, las dos primeras me dijiste, profe. Sí, por favor. Sí, ok. Bueno, las escalas. Las escalas son uno de los instrumentos más versátiles y útiles para el trabajo diario del docente. Permiten atender con prioridad aspectos relacionados con habilidades, hábitos, intereses y actitudes sociales, científicas y artísticas. Las escalas pueden ser de muchos tipos según la intencionalidad de los criterios de valoración. Gracias, Mari. Exacto, y hay varios tipos, como los vamos a ver en un ratito. Y también, como dice esta información, son muy versátiles porque nos van a permitir incluir información o algunas conductas o conocimientos que queremos evaluar específicamente y asignarles como ese puntaje. También dice que las escalas formales de actitud, de diferencial semántico, de estimación y de producción escolar, y estas últimas, también llamadas escalas de calificación, son las de mayor empleo en los escenarios educativos y se denominan escalas numéricas, descriptivas y gráficas. De hecho, prácticamente nosotros a nivel educativo siempre vamos a estar trabajando mucho con las numéricas. Las descriptivas se utilizan, pero como lo vamos a ver en un ratito, podríamos utilizar algún otro instrumento para generar como ese conocimiento que queremos ir extrayendo, pero igual son de gran utilidad en diferentes momentos. De ahí la importancia que nosotros conozcamos cuáles son las características de cada una de ellas y que logremos visualizar en qué momento nos va a servir cada una para la evaluación que vamos a ir realizando. Entonces, tenemos primero que todo la escala numérica. Dice: la escala de calificación numérica es un instrumento donde los criterios de valoración están expresados con números 1, 2, 3, 4 y 5. Su secuencia depende de la amplitud que se le quiera dar el docente evaluador al instrumento y generalmente se concluye esa secuencia con números impares. Por ejemplo, en una escala de 1 a 5, los rangos de valoración podrían ser 1, deficiente, 2, regular, 3, bueno, 4, muy bueno y 5, excelente. Entonces, cuando nosotros establecemos la escala que vamos a trabajar, que generalmente va a ser de 5 o de 3, ahí vamos a ir colocando los rangos de valoración que se le van a dar, pero siempre van a ser numéricos. Esos rangos nosotros los vamos a tener, los que estamos viendo ahorita. O podrían ser, si es 1, 2 y 3, bueno, muy bueno, excelente, etcétera. Entonces ahí nosotros vamos a ir valorando los rangos que vamos a ir trabajando con la escala que vamos a elegir. Creo que alguien levantó la manita. No sé si vi bien. Sí, profe, No. yo. Ok. Sí, decime. Profe, entonces en la tarea de cuadro comparativo donde dice escala numérica, nosotros debemos agregar solo números, no tenemos que poner bueno o si vamos a calificar bueno, regular o excelente. Sí, los rangos de valoración nosotros los colocamos. Por ejemplo, ve el ejemplo ahorita acá. Acá está un ejemplo de una escala numérica, Sonia. Entonces, primero que todo, nosotros desarrollamos la parte administrativa, ¿verdad? Eso siempre tiene que ir y siempre tenemos que colocar el nombre del instrumento que estamos trabajando, ¿verdad? Escala de calificación numéricas. Acostumbrémonos siempre a colocar el nombre del instrumento que vamos a trabajar. Colocamos la parte administrativa, colocamos el objetivo de ese aprendizaje que vamos a evaluar y colocamos las instrucciones que se van a ir desarrollando para ese instrumento como tal. En este instrumento, en la escala numérica, en esta columna vamos a tener los rasgos observables, que van a ser los indicadores, ¿verdad? Ahí vamos a colocar, por ejemplo, obtuve todo, esto es para un auto, pero si estamos haciéndolo nosotros, obtuvo todos los elementos necesarios, consigue las herramientas indispensables, hace uso inteligente de los materiales obtenidos. Lo estoy leyendo en tercera persona porque cuando nosotros redactamos... Entonces tenemos que ser, es que lo que yo no entiendo es, en el cuadro comparativo no debemos llenar nada, sino que yo debo hacer esa escala numérica como ese ejemplo que usted me está explicando ahí por aparte.
Vamos a ir colocando las características de cada uno de los instrumentos. Ahorita cuando terminemos esto, Sonia, pasamos a la tarea para ver el cuadro comparativo y que ustedes sepan bien qué es lo que tienen que colocar en cada uno de los elementos. ¿Está bien? Bueno, profe. Sí. Entonces, en este sentido, la escala numérica, nosotros la vamos a construir con los rasgos, ¿verdad? Que van a estar acá. Vamos a colocar los criterios sumativos y acá abajo van a ir los rasgos de valoración. Como decía Sonia hace un rato, si tienen que ir o no. Sí, sí tienen que ir, ¿verdad? Van en la parte de abajo del instrumento. Entonces acá nosotros vamos a colocar qué significa el 1, qué significa el 2, el 3, el 4 y el 5. Y vamos a ir colocando o marcando en cada uno de los elementos que se van a ir desarrollando. En este aspecto, este ejemplo que está acá, este instrumento que estamos viendo acá, ¿para qué creen ustedes que sería? ¿Para qué actividad? Ven que está en primera persona. Obtuve, conseguí, hice, utilicé, manejé, hice, Una utilicé. autoevaluación. Profe, es una Exacto. autoevaluación. Exactamente, es una autoevaluación. Entonces, muchachas, como pueden ver, los instrumentos nos sirven en cualquier proceso evaluativo, bien sea para una autoevaluación, o una heteroevaluación. Si nosotros los docentes somos los que vamos a tener ese instrumento y vamos a ir anotando, ¿cómo lo vamos a redactar? Pues en tercera persona. Obtuvo todos los materiales necesarios, consiguió las herramientas indispensables, hizo uso inteligente de los materiales obtenidos, utilizó las herramientas con cuidado y esmero, manejó correctamente las taca, ¿verdad? A partir de esa premisa, cuando nosotros tenemos la lista de rasgos observables, es que nosotros redactamos de acuerdo al tipo de evaluación que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? Entonces, en una escala numérica, igual para su construcción, siempre tienen que haber criterios sumativos, ¿verdad? Es lo más importante porque es la característica de esa escala. ¿Y esa escala qué le vamos a colocar? Pues bueno, los rangos de valoración. Y los ponemos ahí abajo. Sí. Está clarita, está fácil. ¿Cómo la ven? Profe, Sí. entonces quiere decir que los dos cuadros comparativos vienen a ser como una especie de autoevaluación para nosotros como educadores. Lo de la tarea. No. ¿Sí? Pues sí, bueno, ya se están colocando justamente para que ustedes vayan construyendo esa información de acuerdo a los instrumentos que estamos visualizando ahorita, ¿verdad? La importancia de esto, muchachas, es que ustedes tengan claridad a la hora de visualizar la construcción técnica de un instrumento, porque yo he visto algunos instrumentos, por ejemplo, que acá ponen que es una escala numérica y acá le ponen muy bueno, bueno, regular y malo en los criterios de evaluación. Bueno, de ahí están colocando entonces los rangos en la parte de los criterios sumativos. Entonces, de ahí está mal hecha, ¿verdad? Por eso les digo que es muy importante que ustedes visualicen bien cuál es la forma correcta en la construcción de la escala numérica. El nombre lo dice, nosotros vamos a establecer unos criterios sumativos para poder asignar ese criterio sumativo a la lista de rasgos observables, a lo que nosotros vamos a ir evaluando. Abajo vamos a colocar los rasgos valorativos, pero los rangos valorativos van a ser como para que las personas estudiantes o los padres de familia también visualicen el nivel que se está dando a cada uno de estos criterios sumativos. Pero la importancia es visualizar esta construcción técnica en cada uno de esos criterios. También recordemos en la parte administrativa. Esta partecita de acá es sumamente importante que ustedes siempre la tengan presente, porque también he visto en otros cuatrimestres que cuando me presentan un instrumento de evaluación, nada más ponen la tabla como tal. Ponen esta tablita, tal vez ponen los rangos valorativos, pero dejan atrás la parte administrativa y es sumamente importante. Como les decía, ustedes siempre le tienen que poner un nombre a ese instrumento y ahí el nombre que tiene que vayan a utilizar. Sí, Mari. Profe, con respecto a eso, te iba a hacer una consulta. Por ejemplo, bueno, se le pone el nombre. Lo que son, yo sé que es
ficticio porque lo estamos creando. Pero en el caso, por ejemplo, de la escuela o algo así, ¿qué podemos hacer? ¿Como colocar la que nos queda más cerca o Sí, qué sí, sí, sería sí, lo sí, sí, mejor? lo ponen de manera ficticia porque le estamos construyendo un instrumento de acuerdo a una, ya, a una asignación que estamos visualizando, entonces lo ponen de manera ficticia, ahí no hay ningún problema. Pero sí, Mari, que tenga todos los componentes o todos los elementos de la parte administrativa, ¿verdad? El nombre, los ciclos, el periodo, la fecha, el objetivo y las instrucciones. Es importantísimo que tenga esos elementos, el instrumento de evaluación. Profe, como este que pusiste acá, entonces yo la puedo agarrar como de referencia para no perder, como fallar esos ciertos puntos. O sea, es básicamente lo que está Exactamente. presentando ahorita. Okay. Esa es la idea, Mari. Por eso es tan importante que ustedes nos acompañen en las tutorías para que ustedes visualicen muy bien cuál es ese componente técnico a la hora de la construcción de los instrumentos. Levantó la manita alguien, ¿no vi el nombre? Fui yo, profe, una consulta. Hola. Esta tabla es para, bueno, ahí dice que es para un alumno, ¿no se supone que es como para un profesor? Pero es que este se está visualizando como una autoevaluación. Por eso Pero les eso es decía. Ah, porque ahí dice nombre del alumno. ujú. Entonces, el alumno se está autoevaluando. Sí, este es un ejemplo de un instrumento para una autoevaluación, exactamente. Entonces, él ahí coloca los nombres, su nombre, la información y ves que los rangos observables están en primera persona. Sí, Eso es sí. como, por ejemplo, que yo los puse a trabajar en grupo y yo dije, bueno, voy a hacer una autoevaluación para ver cómo se evalúan ustedes. Entonces, les doy este instrumento para que ustedes se autoevalúen. Entonces, ustedes ahí van marcando en los criterios sumativos, por ejemplo, vos decís, obtuve todos los materiales necesarios, traje 2, entonces me voy a poner, y eran 5, me voy a poner un 2, qué sé yo. Entonces, ahí se van autoevaluando. Es que pensé que era como profesor, como tal, o sea, uno No, pero para un también. profesor evaluarse. No, pero también, esto es un ejemplo porque es para una autoevaluación, pero un instrumento, cualquier instrumento se puede aplicar en auto, en co o en heteroevaluación. Cuando es heteroevaluación, soy yo el profesor el que lo aplico. Por eso les decía, si yo soy el profesor que voy a aplicar ese instrumento, igual yo anoto el nombre del estudiante, obviamente no va a ir esto de autoevaluación porque es una heteroevaluación, la voy a hacer yo como docente y lo redacto en tercera persona porque es lo que yo estoy observando. Entonces, acá no diría utilice, sino diría utiliza las herramientas con cuidado y esmero. Entonces, yo como docente voy a colocar, de acuerdo a lo que yo estoy observando, el puntaje en los criterios sumativos, el puntaje que le voy a asignar. ¿Sí me explico? Angie, me hablaba antes, sí. Sí, profe. Sí, lo entendí. Muchas gracias. Sí, ok. Sí, recuerden que esto es un ejemplo. Esto que les estoy presentando es un ejemplo para una autoevaluación, pero un instrumento de evaluación nosotros lo podemos aplicar en cualquier tipo de evaluación. Este ejemplo es para una autoevaluación, pero lo podemos aplicar como una heteroevaluación, como les explicaba ahorita. Sí, Mari. Sí, profe, bueno, yo le puse la compañía en el chat, no sé si estoy en lo correcto, profe. Básicamente lo que nosotros hacemos, es adecuar las necesidades. Si ocupamos hacer una autoevaluación, solamente Exacto. lo que se cambia son las palabras. Si es una Exacto. auto o lo que sea. Así lo entendí yo más fácil, profe, no sé. Sí, exactamente. Nosotros cambiamos acá en los rangos observables de acuerdo a lo que nosotros vamos a utilizar. Si es una autoevaluación, si es una coevaluación, o si nosotros somos los que vamos a evaluar como docentes, sería una heteroevaluación. Entonces, vamos a redactar estos criterios acá, estos rasgos, en tercera persona, ¿verdad? Eso sí, lo que siempre tiene que estar presente son los criterios sumativos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con respecto a la escala numérica? ¿Está clarita? Sí. Muy bien. Acá tenemos una escala gráfica. Las escalas gráficas se utilizan muy poquito, pero igual es importante que ustedes las tomen en consideración. Dice, la escala gráfica se diferencia de la numérica en los criterios de valoración, pues en este instrumento están establecidos no por números, sino por conceptos presentados en un orden secuencial para que el observador establezca un juicio de acuerdo con las características específicas
o rasgos de observación. Algunos de los conceptos se usan en esta escala pueden ser siempre, frecuentemente, de vez en cuando, rara vez o nunca. Entonces, en las escalas gráficas nosotros simplemente vamos a ir anotando de acuerdo a estos elementos. A mí, en lo personal, yo muy pocas veces la he utilizado porque de acuerdo a los procesos educativos y evaluativos que he desarrollado, no la he visto, he visto que otros instrumentos son más útiles, pero bueno, es importante que ustedes conozcan también que existe la escala gráfica y la tengan en consideración. Y la otra es la escala descriptiva. Esta sí se utiliza un poquitito más. La escala descriptiva dice lo siguiente. Este tipo de instrumento, también llamado escala cualitativa, los criterios de valoración se determinan con afirmaciones descriptivas expresadas brevemente, también en un orden secuencial. En algunos casos se establece una frase corta o se dejan espacios en blanco para que el evaluador amplíe su criterio al momento de realizar la observación. Por ejemplo, ante el rasgo que se selecciona con hábitos de estudio, los criterios de evaluación podrían ser hábitos de estudio, sería el criterio. Entonces, demuestra la existencia de hábitos de estudio, debe ser más consistente con sus hábitos de estudio, existen deficiencias en sus hábitos de estudio, carece por completo de los hábitos de estudio. A partir de ahí, nosotros vamos a ir también acá dejando espacios si queremos establecer algún punto, alguna observación dentro de este instrumento. Vean que la escala descriptiva lo que es son frases cortitas que se expresan brevemente de acuerdo a algo que queremos anotar y observar. Y también van en orden secuencial, de lo más alto a lo más bajo. Sí, Mari. Digo yo, profe, qué pena. Eso es como No, pequeñas de eso se trata. retroalimentaciones. Son como pequeñas retroalimentaciones Ajá. ordenadas. Ok. Sí, porque lo que queremos es ver dónde están ubicados. Estos se usan mucho, muchachas, en los trabajos cotidianos. Cuando se hacen trabajos cotidianos, son muy utilizadas las escalas descriptivas. Va a depender del docente, pero como les decía, son afirmaciones cortitas donde nosotros vamos a ir estableciendo esa valoración y dejamos también un posible espacio para realimentar, como vos decís, Mari, algún punto que queremos ampliar y que no está en el instrumento como tal, en los criterios que se están determinando. Sí, entonces tenemos por acá la numérica, la gráfica y la descriptiva. Cada una de ellas, vean que tiene una construcción completamente diferente, ¿verdad? Por eso les decía que es muy importante que ustedes tengan clarito cuál es la estructura de cada una de ellas para ir visualizándolo a la hora de la construcción del instrumento como tal. Como les decía, la numérica es la más utilizada en esta parte de las escalas y también la descriptiva, que se establece con esos criterios cortos. Igual, acá en estos ejemplos que les coloqué, muchachas, recuerden que siempre tiene que ir esto, ¿verdad? Nada más que acá se los coloqué, nada más como el concepto como tal. Pero si este fuese un instrumento, con esta tablita, igual tendría que ir toda esta parte de acá arriba, la parte administrativa, en esta parte de acá, arriba del instrumento como tal, donde se establezca el objetivo, las instrucciones y la información del estudiante. Sí, ¿está clarito? ¿Alguna pregunta de las escalas? ¿No? ¿Vamos bien? Hola, hola, no me digan que ya me desconecté otra vez. Sí, profe. No, Todo profe, bien, estamos profe. escuchando. Ok, está bien. Muy bien, muchachas. Ok, vamos con el otro instrumento. Este instrumento yo me imagino que ustedes también lo han escuchado, que son las listas de cotejo. Hace un rato, alguna de ustedes, no me acuerdo cuál, comentó las listas de cotejo. Y es que sí, se utilizan muchísimo en algunos ciclos. Principalmente les comentaba yo que son muy utilizadas en primer ciclo, por las características que tienen. Un elemento fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta es que las listas de cotejo son dicotómicas. ¿Qué quiere decir eso? Solo se valoran dos cosas.
en este ejemplo que está acá es sí o no. Otro podría ser lo logra, no lo logra. ¿De acuerdo? Pero solo son dos cositas. Las listas de cotejo no tienen una columna de observaciones. ¿De acuerdo? Solo es esta partecita de acá, donde van los criterios y donde se establece acá el sí y el no. Entonces dice, es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o desempeños de evaluación previamente establecidos, en la cual únicamente se califica la presencia o ausencia de esos mediante una escala dicotómica. Un ejemplo, sí o no, 1 o 0. Entonces, lista de cotejo para calificar una sesión virtual sincrónica. Dice que es este ejemplo que está acá. Entonces, ¿cuáles son algunos de los criterios? ¿Sigue las instrucciones de la actividad? ¿Sí o no? Lo marco yo como docente. Entonces yo digo, Mari no siguió las instrucciones, entonces le pongo que no. Una X acá o un check. ¿Inicia la actividad puntualmente? Sí. ¿Participa activamente? Sí. ¿Sus participaciones están acordes con la temática planteada? Sí. ¿Interactúa con los demás? Sí. Estas listas de cotejo se podrían utilizar en un foro, como el que hicimos la semana pasada. ¿Qué creen? Sí, sí se puede, creo que Sí, sí. profe. Sí, profe. Sí, exactamente. Sí, sí se puede utilizar. Por eso les decía, muchachas, que los instrumentos, en este caso las listas de cotejo, se van a adecuar a la actividad que estemos desarrollando. Por eso es muy importante que ustedes conozcan cuáles son las características de cada uno de ellos. Ya parezco yo como el Rosario, ¿verdad? Que repito y repito de la importancia de que ustedes conozcan las características de ellos. Pero es que sí es muy importante, porque si no, vamos a tener confusión a la hora de pensar cuál instrumento voy a utilizar para esta actividad. Marjorie. Profe, podría tener una opción más, por ejemplo, en la escuela de mi hijo usa lo logra, no lo logra o en progreso. O No, podría eso tener una ya, opción más o ya cambia el nombre. no, eso ya no sería una lista de cotejo. Las listas de cotejo nada más tiene dos elementos porque son dicotómicas. Esa es la característica fundamental, que son dos elementos nada más los que se evalúan. Si están colocando otra columna ahí, ya podríamos pensar que sería otro tipo de instrumento, pero ya no, no se me ocurre ahorita cuál. Pero sí, no, las listas de cotejo nada más son dicotómicas, nada más se evalúan estos dos aspectos como tal. Sí, Profe, perdón, ajá. eso que mencionó la compañera, cuando ponen como logrado o no logrado, eso no viene siendo algo como formativo, porque lo que hace es permitir ver si el estudiante, digamos, tiene ciertos logros, creo. No Sí, sé si estoy equivocada. Ah, ok. sí, de hecho, muchísimas listas de cotejo se utilizan de manera formativa para ir valorando el logro o no de algún aprendizaje o de alguna habilidad que se esté desarrollando. Entonces, muchas listas de cotejo se utilizan bastante en la evaluación formativa. Tienes toda la razón. Ok, perfecto. Acá tenemos un ejemplo de una lista de cotejo donde viene ya toda estructurada, como ustedes las tienen que presentar, ¿verdad? Con todos los elementos formativos, eh, administrativos, perdón, la parte de información del estudiante, el objetivo y las instrucciones y los rasgos que se van a establecer acá, ¿verdad? Y los criterios de sí y no en ese caso. Cada uno de ellos van a ir estableciendo una serie de elementos que nos pueden ir dando a nosotros luces con respecto a el logro o no de esa habilidad o de ese, eh, ¿cómo se llama? O de ese contenido que se va a ir desarrollando para la actividad que estemos trabajando. Luego tenemos las rúbricas. Desde mi experiencia y lo que yo he trabajado en educación, las rúbricas son tal vez las más completas, por así decirlo, porque nos permiten establecer niveles de ese desempeño que se está desarrollando y nos va a establecer una serie de parámetros
que nosotros vamos a utilizar en la construcción y la valoración de esos logros de aprendizaje. En este sentido, y como ustedes han visto las rúbricas que tienen ahí en las plataformas de cada una de ustedes, las rúbricas son una tablita donde nosotros vamos a colocar el indicador, los indicadores que se van a ir evaluando, y en esta otra de acá vamos a ir colocando esos niveles del desempeño, esos niveles donde nosotros vamos a ir ubicando y los colocamos de manera cualitativa y cuantitativa. Excelente, 3 puntos. Muy bueno, 2 puntos. Necesita mejorar 1 punto, no lo realiza, 0. Entonces nosotros ahí vamos a ir valorando ese avance para cada uno de los elementos. ¿Por qué les digo que son de las más utilizadas? Porque nos permite valorar el logro de un aprendizaje. Por ejemplo, resulta de que Mari, esta primera, redacta las intervenciones del foro sobre las temáticas. Jay, pero resulta de que Mari nada más redactó 2 veces y eran 3 o 4, qué sé yo. Entonces, nosotros podemos ubicar, no vamos a castigar a Mari porque sí hizo una parte, pero no lo hizo de manera completa. Entonces, sí se puede establecer ese nivel del desempeño. Vean, por ejemplo, esta de acá. Responde las 4 preguntas planteadas en el foro, qué sé yo. Entonces, responde los 3 puntos, responde las 4 preguntas planteadas en el foro. Responde solo 3 preguntas planteadas en el foro. Responde una de las 2 preguntas planteadas en el foro, qué sé yo. Entonces, nosotros vamos a ir ahí visualizando ese logro de acuerdo a esa participación que se tiene. Por eso les comentaba que las rúbricas sí nos permiten ir valorando esos niveles de acuerdo a lo que nosotros vayamos trabajando. Algunos instrumentos no nos permiten visualizar el logro como tal, porque puede estar sí o no, nos lo da de manera parcial. En ese sentido, la rúbrica nos va a permitir a nosotros colocar específicamente en los niveles de desempeño cuáles son los aspectos que se están trabajando y hasta dónde llegó el estudiante y hasta dónde no, ¿verdad? Por eso son muy fáciles de utilizar. En esta parte de acá, nosotros vamos a colocar esos indicadores que son las conductas observables, ¿verdad? Y las vamos a redactar igual en tercera persona. Redacta, responde, reconoce, identifica, qué sé yo, cualquiera de esos rasgos observables que nosotros vamos a ir trabajando con los estudiantes y que nos vayan a permitir también establecer esos niveles de desempeño que vamos a ir evaluando poco a poco. Sí, ¿cómo la ven? ¿Alguna preguntita? ¿Vamos claritos? Oh, claro, profe. Ya bien, perfecto. Las rúbricas, de hecho, para mí son las más fáciles de utilizar, a lo mejor porque son las que más utilizo. Entonces ya las veo como más sencillas, pero son muy útiles para ir estableciendo esos niveles de desempeño. Angie. Profe, yo siento que las rúbricas son como las que más se usan acá en el UNED, ¿verdad? Porque, bueno, yo llevo francés e igual francés las utiliza, o sea, siempre veo rúbricas por todo lado, nunca he visto las otras anteriores, o sea, de hecho que me pregunto que si estas rúbricas, ya sirven para cualquier tipo de proyecto, porque ya uno la desglosa basándose al proyecto, ¿no? Exacto, sí, Angie. De hecho, lo que pasa es que las rúbricas, como son tan versátiles, son muy útiles a nivel universitario, Angie. Entonces, es muy común que las cátedras o las escuelas las utilicen porque, como vos decís, se adecúan muy fácilmente a la temática que se esté trabajando, independientemente si es educación o si es algún idioma o alguna otra carrera donde se vaya a estar trabajando. Siempre vamos a tener esos aspectos de niveles del desempeño que el estudiante va a ir desarrollando en las tareas que se le van a ir dando y los podemos ubicar fácilmente. Y también en el caso de cuando ustedes ya sean docentes, nos permiten a nosotros tener ese respaldo. Por ejemplo, Angie, resulta de que vos estás evaluando a unos estudiantes. ¿Vos sos de francés, Angie? Perdón, profe, no lo escuché. Que si sos de la carrera de francés, sos de idioma. Sí, señor. Sí, señor. Sí, perfecto. Entonces, digamos de que vos estás haciendo la evaluación de un estudiantado, de tu grupo, pues.
y ya asignas las notas y te llegan los padres de familia a reclamar, profesora Angie, ¿por qué a mi estudiante tiene una nota tal en tal tarea? Bueno, ya y vos le sacas ahí su rúbrica y decís, es que en este componente él solo respondió 3 de las 4 preguntas del foro asignado, de la tarea asignada. Entonces ahí vos tenés el criterio técnico y la evidencia de por qué es que estás asignando una nota. Es una forma muy objetiva de asignar una nota numérica, un rubro numérico, y con eso nos cubrimos bastante las espaldas, ¿verdad? Teniendo bien construido un instrumento de evaluación, nosotros vamos a tener los criterios técnicos para decirle a cualquier persona que nos llegue a consultar, bueno, ¿por qué bajó esto acá? Bueno, y porque en este rubro se hizo nada más este elemento. ¿De acuerdo? Muy Profe, y bien. en la otra que vimos anteriores se parece mucho, ¿verdad? La verdad, la diferencia es poca, la que no me recuerdo el nombre, pero la otra que era como una lista donde decía sí y no. O sea, La lista de cotejo. Lo que pasa es que exacto. la lista de cotejo, al ser dicotómica, no nos permite tener estos niveles del desempeño. De excelente, bueno, me explico. La lista de cotejo nada más nos va a decir si se logra o no se logra, sí o no. Entonces, no nos permite establecer como estos criterios en esos niveles del desempeño que se establecen para una tarea como tal. Por eso les decía, va a depender mucho de lo que se esté trabajando, del ciclo o del nivel que se esté trabajando. A partir de esa premisa, nosotros tomamos la decisión si vamos a trabajar con una lista de cotejo o con una rúbrica. Esto es una rúbrica analítica. Exactamente. Luego tenemos el registro anecdótico. El registro anecdótico son instrumentos o guías que permiten al docente valorar no solo el producto, sino también el proceso. Los registros anecdóticos son muy útiles, pero requieren mucho tiempo. ¿Por qué? Porque en el registro anecdótico nosotros vamos a colocar la información como tal, la parte administrativa, ¿verdad? Pero vamos a ir colocando, es como una especie de diario de clase. Yo no sé si en algún momento ustedes escucharon esa palabra, pero el registro anecdótico nos va a permitir tener información muy detallada. Por ejemplo, situación en el aula. Entonces ustedes ahí anotan. Se estableció el grupo en subgrupos en el cual se comenzó se trabajaron de manera grupal, buscaron información, Se redacta todo lo que está ocurriendo en el aula. Alumnos. Mario no trabajó de manera colaborativa porque se la pasó hablando y lo cual generó un mal ambiente con el resto del grupo donde Juan se enfrentó a la asignatura, el bloque, el tema, y los demás elementos, una descripción general de lo que ocurrió. Entonces, como pueden ver, sí, el registro anecdótico nos puede brindar mucha información, pero va a requerir que tengamos tiempo. Y cuando ustedes ya estén en el aula y se van a acordar de mí, ya hay tiempo es lo que van a ocupar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir tratando de visualizar cuáles instrumentos nos van a ser de mayor utilidad, pero igual el registro anecdótico sí es de gran utilidad para tener información bastante detallada. De hecho, lo podemos utilizar en algunos espacios libres que podamos tener cuando ocurrió alguna situación particular. Mari, creo que levantó la manita. No, profe, eso es lo que te iba a decir, porque yo veo como como un poco, no complicado, pero sí muy complejo que requiere como más tiempito. Básicamente es como hacer un resumen de todo lo que sucede en el aula y tener el tiempo, profe. Yo creo que poner todo eso ahí, si acaso solamente la fecha, el lugar y la hora, yo creo que nos daría chance, profe. Y ya después se nos olvida todo, no, está un poco complicado. Sí. ¿Sabes cuándo se usa mucho, Mari? Cuando hay una situación, cuando algo pasó, que algo ocurrió, se generó un conflicto, que algo pasó en el aula. Entonces ustedes utilizan un registro anecdótico para tener ahí presente bien qué fue lo que ocurrió. Y si un padre de familia llega a consultarles a ustedes qué ocurrió tal día, que que ustedes le dicen, bueno, en el registro anecdótico que tengo ocurrió esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y pueden tener ahí el desglose detallado de cada uno de los elementos que pasaron en ese momento. Profe, entonces, por ejemplo, si pasa, como dicen, ¿verdad? Algún pleitillo entre alumnos, esto sí nos sirve como para anotar lo que pasó ese día, como que quede en fin, es básicamente eso.
Sí, nos puede funcionar para eso. Igual funciona para todo, Mari. Como les decía, esos instrumentos funcionan en cualquier momento. Eh, Nosotros le estamos hablando, por ejemplo, ahorita pensando en el sistema educativo público, donde hay muy poco tiempo, ¿verdad? Pero qué sé yo, Mari, capaz que a vos te contratan en una escuela privada donde tenés 2 lecciones de tiempo para ir desarrollar un registro anecdótico, sería maravilloso, ¿verdad? Porque el registro anecdótico va a permitirte a vos tener de manera bien clarita y detallada todo lo que ocurrió en una clase con X grupo, etcétera. Entonces va a depender de la realidad que nosotros vayamos a tener en los momentos de la clase. Sí. Creo que alguien levantó la manita hace un ratito. Hola, hola, buenas, profe. Hola, Génesis, ¿cómo estás? Profe, usted explicó la tarea, ya, es que ando perdida. No, Génesis, estamos viendo nada más ahorita la parte de los instrumentos y lo de la tarea lo dejamos ahorita para el final. Ah, bueno, está bien, gracias. Con gusto. Ok, ¿alguna preguntita del registro anecdótico? ¿Está clarito? Sí. Muy bien. Profe, buenas noches. Hola, buenas. Una consulta. Sí, Bueno, decime. yéndonos un poquito atrás con las rúbricas y todo eso, casi siempre vamos a utilizar rúbricas para lo que son como calificación de tareas. Así sería. Sí, o escalas, cualquiera. Ok. Ahora, Sí. tengo otra consulta. Ajá. Bueno, en el tema de francés también yo estudio la carrera de enseñanza del francés. También se califican mucho lo que son exámenes orales. Orales. Ujú. Ajá. Sí, Igual eso. se utiliza rúbrica. Sí, se puede utilizar No sé. rúbrica o se puede utilizar lista de cotejo. Ok. Sí. No sé si más adelante lo vayamos a ver o si Sí, sea una de hecho, pregunta muy después de esto avanzada. vemos lo de las pruebas, que después de esta parte Ok. sigue lo de las pruebas. Y Ajá. igual, digamos, como la parte del cotidiano, porque tengo entendido que, o sea, no es, cuando uno hace el planeamiento, tiene que hacer también como una lista de cómo va a calificar el cotidiano, cómo se dividen, digamos, cómo digo yo, a este cotidiano le voy a dar tantos puntos y se los voy a calificar de la siguiente manera, porque también tengo entendido que depende cómo vaya trabajando uno el cotidiano, de esa misma tabla se tiene que agarrar como para hacer los exámenes y decir, ok, de este examen puedo hacerlo de tantos puntos y así sucesivamente. Sí, porque acordate que el cotidiano es básicamente lo que ustedes van a ir trabajando día con día, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes van a utilizar una lista de cotejo para ir visualizando los avances de algún aprendizaje, en este caso en idioma, ustedes van a ir trabajando esos objetivos. A ver, por ejemplo, ustedes van a trabajar acá los objetivos que van a tener presente en ese cotidiano, taca, taca, trabajan, hacen la lista de cotejo en este caso, etcétera. Cuando ya viene el examen, ustedes van a trabajar con esos objetivos, los objetivos que ya están ahí presentes, ¿verdad? Porque ya son los que han trabajado durante el periodo que han estado trabajando. O no necesariamente, porque, por ejemplo, si ustedes van a trabajar un tema en el trabajo cotidiano y lo estás evaluando ya con una observación, una lista de cotejo, para un examen van a utilizar otros objetivos que no han sido evaluados en ese trabajo cotidiano. Ustedes lo hacen de esa forma. ¿Cuáles van a ir evaluando con cotidiano, por ejemplo, y cuáles después van a evaluar en alguna prueba? Qué sé yo, oral, en el caso de idioma, como son ustedes, o alguna prueba escrita como tal. Pero sí se va alternando. De hecho, los instrumentos nos van a servir en cualquier momento, tanto en el trabajo cotidiano o con las tareas, ¿verdad? Que se utilizan mucho. Como vos decís, las listas de cotejo se utilizan mucho para visualizar procesos en el aula, y las rúbricas se usan mucho también para las tareas, porque nos permiten establecer esos niveles de desempeño de lo que nosotros pedimos que se tenía que hacer. Entonces nos van a servir para ir visualizando dónde colocar ese valor numérico para cada uno de los aspectos que ellos están desarrollando. Correcto. El otro instrumento que tenemos es el del registro del desempeño.
Este era el anecdótico, este es el de desempeño, y dice que se utiliza en la evaluación formativa con el propósito de apreciar la forma como se ejecuta el aprendizaje de una destreza o habilidad, así como poder realimentar los procesos para evaluar cómo se desarrollan las actividades y los resultados de ellas, ejemplo, el manejo de un aparato o de un equipo. Y aquí tenemos algún ejemplo de un registro del desempeño donde se establecen, en este caso por semana, cuáles son las tareas, el trabajo en la clase y la participación que se tiene. Los registros del desempeño son muy utilizados en algunas clases. ¿Ustedes recuerdan cuando estuvieron en el colegio que en algún momento llevaron una asignatura que se llamaba Artes Industriales o Hogar? No sé si Sí. algún... Sí. Ok, Sí, en esas... profe, yo sí, las dos. Ajá. En esas asignaturas, los docentes utilizan mucho este instrumento, los registros del desempeño, porque les permite valorar en un periodo de tiempo establecido algunos elementos que se van a ir desarrollando con respecto a el logro de alguna destreza o alguna habilidad que se está trabajando en ese momento. Acá tenemos un ejemplo del registro del desempeño, donde se colocan los indicadores, el cumplimiento, sí o no, y las observaciones. Hace un ratito, no me acuerdo cuál de ustedes me hablaba que en la escuela les colocaban una columna de observaciones. Era como esta, no sé quién me preguntó. Ya no está. Bueno, si colocan una tercera columna en una lista de cotejo, bueno, ya no sería una lista de cotejo, sería más bien como un registro de desempeño, ¿verdad? En este caso sería como este, pero no vendría el caso porque no se estaría valorando, como se dice acá, una destreza o una habilidad práctica. Muy bien, entonces repasemos otra vez para la construcción de los instrumentos que debemos tener. Primero que todo, el encabezado contiene la información temporal, indicar dónde, cuándo y quién aplicará el instrumento. Los aprendizajes, es decir, en algunos son objetivos, algunos son aprendizajes como tal, se coloca ahí tal cual. Las instrucciones generales, lo que se va a decir, cómo se va a utilizar ese instrumento. La lista de rasgos observables y los criterios de evaluación. Esos son ya los puntos que se van a tomar en consideración. De acuerdo al tipo de instrumento, lo vamos a hacer de una u otra forma, ¿verdad? Pero estos son los aspectos básicos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de construir un instrumento tal cual. Ahora bien, como me decía hace un ratito Priscila, creo que era sobre algunos tipos de instrumento, pero en este caso con respecto a las pruebas. Generalmente nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar las pruebas escritas, pero depende de la asignatura. También vamos a tener pruebas orales o pruebas de ejecución. Las pruebas de ejecución son muy utilizadas en la educación técnica, los colegios técnicos. No sé si ustedes en algún momento o alguna de ustedes es egresada de un colegio técnico. No. Yo sí, profe. Ajá. Llevé No sé si... secretariado. Ah, perfecto. Entonces, en algún momento, la profesora o el profesor los puso a ustedes a hacer algo específicamente, ¿verdad? Que tenían que eh, no recuerdo ahorita cuáles son algunas de secretariado, ¿qué los ponían? Taipeo. Sí, profe. De hecho, nos ponía casi que todas las partes de esas de ejecución. En la parte oral nos ponían mucho como en la parte, bueno, sí, todo lo que era la parte de esta parte del secretariado, en la parte escrita, igual, y la otra no me acuerdo el nombre, profe, hace tantos años que ya ni me acuerdo, pero sí. Pero sí nos ponían en la parte de ejecución y sí me acordé por esto que dijiste, porque eran como las tres cosas que siempre nos ponían en grupos o individuales igual y siempre al final nos daban como una tablita y nos daban los aspectos como mejorar y eso. Exacto, los aspectos por mejorar. De hecho, las pruebas de ejecución es eso, es como un documentito donde el docente va a ir anotando todos los aspectos que se están dando al momento de la ejecución como tal. Como dice Mari, se establece una tarea como tal, una prueba, en la prueba de ejecución, ellos tienen que hacer algo específico y el docente va a ir anotando los rangos, los puntajes que se van haciendo ahí. Puede ser como una especie de rúbrica también donde se establecen los niveles de desempeño y se va valorando ahí el puntaje que se tiene y como dice Mari al final también se establecen cuáles son los puntos de mejora.
Las pruebas orales son similares. En las pruebas orales se establece también un espacio de diálogo o especie de interrogatorio donde se hacen una serie de preguntas o un diálogo entre dos personas, entre dos individuos, en los cuales se va siguiendo una temática como tal. Igual, en las pruebas orales, Priscila y Angie, creo que son las de francés, se establecen una serie de indicadores donde por medio de una rúbrica se van a ir anotando esos niveles de desempeño que se van a ir valorando. Entonces, la prueba oral tiene su estructura particular, pero va a tener también ese desglose en los niveles del desempeño que se van a ir desarrollando para el logro de lo que se esté valorando oralmente en la gramática o la parte que ustedes van a estar desarrollando en ese momento. Y las pruebas escritas que ya todos conocemos, que van a tener una serie de características específicas y una serie de ítems que van a permitir visualizar el nivel de logro que se tiene para la temática que se va a estar desarrollando. Igual en la estructura de las pruebas escritas viene el tiempo estimado, el tiempo que se va a desarrollar la prueba, la fecha, el nombre del evaluador, es decir, el profesor, el nombre del estudiantado, la parte del responsable legal que tenemos que colocar también, los espacios del puntaje y las instrucciones generales. Son los aspectos que siempre vamos a tener en consideración. Básicamente como este ejemplo que viene acá, ¿verdad? Donde nosotros vamos a colocar esta información que se va a ir llenando de acuerdo a las características de cada uno de los estudiantes. Y las instrucciones generales. Las instrucciones generales nosotros las vamos a redactar de acuerdo al tipo de prueba que vamos a trabajar. Si va a ser oral, escrita o de ejecución, así tenemos que ir redactando esas instrucciones generales, ¿verdad? Por ejemplo, si es oral, se tienen que establecer una serie de parámetros en las instrucciones generales que ustedes van a establecer ahí para que los estudiantes sepan qué es lo que se va a desarrollar en ese proceso de prueba oral o de prueba de ejecución, ¿verdad? Y bueno, acá viene a manera de repaso estos aspectos básicos de cada uno de los tipos de pruebas. Con respecto a las pruebas escritas, dice que es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere de respuestas escritas por parte de las personas estudiantes y tiene como objetivo la demostración del logro de aprendizajes esperados. Las pruebas orales se utilizan para medir las habilidades propias de la comprensión o producción oral en la competencia comunicativa de lenguas extranjeras. Se aplica de manera individual. El evaluado responde a viva voz. Mide la espontaneidad y la expresión oral. Puede aplicarse a estudiantes que necesiten adecuación curricular. Es efectiva para medir aspectos de vocabulario y de pronunciación personal. Pruebas de ejecución se aplican a aquellas asignaturas en las que por su naturaleza se requiere que la persona estudiante realice una actividad motora o manual para comprobar el dominio de ciertas habilidades o destrezas o competencias. Favorece a estudiantes que requieren alguna adecuación. Bueno, y va a depender también de la modalidad educativa en la que estemos, ¿verdad? Porque como hablábamos hace un ratito, en algunas instituciones, por ejemplo, los colegios bilingües o los colegios técnicos, se van a utilizar más unas u otros tipos de pruebas, ¿verdad? De acuerdo a las características de las asignaturas que se tienen y de la especialidad que vamos a tener cada uno de nosotros. Algunas características acá de los métodos de evaluación y su descripción con respecto a la evaluación del desempeño. Bueno, básicamente es lo que ya hemos visto, que lo que se busca es la realización de un juicio sobre el conocimiento que se tenga o la habilidad sobre algún aprendizaje que se va a estar desarrollando. La oral, ya la vimos hace un momentito, que busca obtener información mediante la comunicación interpersonal y va a estar sujeta a las características que el docente vaya a necesitar o que esté evaluando, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el caso de las pruebas escritas, por ejemplo, respuesta corta o respuestas extendidas, en el caso del desarrollo, bueno, van a tener una serie de características como tal y nosotros ahí las vamos a ir visualizando posteriormente para ir viendo los ítems que se van a utilizar para cada uno de esos tipos de pruebas. Ahora bien, cuando nosotros vamos a construir una prueba,
No sé si ustedes en algún momento han escuchado esta palabrita del cuadrito de balanceo. No. No. El cuadrito de balanceo se utiliza para nosotros construir una prueba. En este caso sería una prueba escrita, este ejemplo que está acá. Y lo que busca es establecer criterios técnicos para la adecuada distribución de puntos de acuerdo al tipo de ítem. Los cuadros de balanceo se hacen previos a la construcción del examen. Por ejemplo, nosotros tenemos acá algunos aprendizajes, ¿verdad? Acá en este cuadrito es el que vamos a tener cuando vemos un cuadro de balanceo. En esta primera columna nosotros vamos a colocar los aprendizajes o los objetivos, ¿verdad? Dependiendo de la asignatura que tengamos, vamos a colocar ahí los aprendizajes que se van a ir trabajando, que se van a evaluar en ese examen y vamos a colocar el número de lecciones que trabajamos para cada uno de esos aprendizajes. Por ejemplo, estamos en tercer grado en estudios sociales, entonces vamos a colocar acá conocimientos sobre la geografía de la provincia. Ese es uno de los aprendizajes que vamos a evaluar. Y nosotros trabajamos en ese aprendizaje 6 lecciones, según lo que tenemos establecido en nuestro planeamiento, ¿verdad? Y así sucesivamente. Vamos a ir colocando en esta segunda columna el número de lecciones que nosotros utilizamos para trabajar esos aprendizajes o esos objetivos que están acá. Posteriormente, nosotros vamos a decir, bueno, este examen va a ser de 45 puntos. Entonces, nosotros vamos a establecer una serie de criterios para ir valorando esos porcentajes por objetivo y puntos por objetivo. Y se hacen con estas formulitas que están acá arriba. Por ejemplo, dice porcentaje por objetivo, que es este de acá, es el número de lecciones, ¿verdad? Por 100 dividido entre el total de lecciones. Por ejemplo, para un aprendizaje por acá que trabajamos 6 lecciones, sería 6 lecciones por 100 dividido entre 21, que son el total de lecciones que trabajamos para todo este examen, ¿verdad? Que vamos a valorar. Entonces, ese porcentaje nos va a dar un 28.57. Pero también vamos a ocupar los puntos por objetivo y eso lo sacamos con esta otra formulita que está acá. Total de puntos dividido por cada objetivo, dividido por 100 y nos va a dar estos porcentajes que están acá. Cuando ya tenemos estos puntos de esta forma, lo vamos a redondear y vamos a ir visualizando estos puntos que vienen acá. Entonces nosotros tenemos que para cada uno de estos tipos de ítems, selección única, asociación, doble alternativa, eso puede ser también un asocie o puede ser un identifique, qué sé yo. Respuesta breve y desarrollo dice que para este aprendizaje vamos a tener 13 puntos, ¿verdad? De los 45. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Distribuir acá. Nosotros vamos a decir, bueno, a respuesta de selección única, yo voy a poner de este aprendizaje 5 puntos. De este voy a poner, nosotros lo distribuimos. Esta es la distribución que nosotros vamos a hacer en esta parte acá de los tipos de ítems. De esa forma, nosotros ya tenemos, cuando vamos a construir ya la prueba escrita, ya tendríamos el esqueleto o la base de cuántas preguntas vamos a tener de selección única, cuántas de respuesta breve, cuántas de desarrollo, de acuerdo a estos puntajes que estamos teniendo en esta parte de acá. Es muy sencillo, es nada más seguir la lógica de las formulitas estas que tenemos acá y la información básica que tenemos que tener es el número de lecciones y ese dato ya lo tenemos como tal, ¿verdad? Entonces, teniendo el número de lecciones y la cantidad total de esas lecciones, nosotros vamos a ir sacando el porcentaje por objetivos y el porcentaje por puntos. Teniendo estos elementos, ya nosotros podemos ir colocándolos acá en la distribución de los tipos de ítems. Esto es algo muy fácil y muy mecánico. Muy bien. En ese sentido, como vimos, las características de los tipos de ítems
Y las características de las pruebas escritas van a depender de cuál es esa intencionalidad que nosotros vamos a estar desarrollando y vamos a estar trabajando a nivel de aula, ¿verdad? Y lo tenemos que tener bien clarito para nosotros establecer cuál es el instrumento que vamos a trabajar y cuál es el tipo de prueba que vamos a tener que presentar con los y las estudiantes para una determinada actividad como tal. Muy bien. ¿Hay alguna preguntita? ¿Todo quedó clarito? Si gustan, vamos pasando también a la tarea. Díganme para ir ingresando un momentito al campus. Profe, consulta, ¿verdad que estos instrumentos, algunos se usan presencial y otros virtual? Porque no todos se pueden usar virtual o no todos se pueden usar presencial. Básicamente va a depender del tipo de actividad. Por ejemplo, si ahorita nosotros en la actividad anterior hicimos lo del foro, ¿verdad? Ya, y ahí me podría servir una escala o me podría servir una rúbrica. Entonces ahí yo valoro cuál de las dos me es más funcional para colocar ahí el instrumento como tal. Pero no, Angie, sirven en cualquier... No influye. Ok. Sí, sirven en cualquier situación, independientemente si es presencial o es en este caso como lo que estamos trabajando ahorita nosotros acá en la UNED, virtual, porque ya responde a las necesidades que se van a estar dando en determinado momento. Ok, vamos a ver, cuadro comparativo. Déjenme compartir pantalla. Muy bien, acá lo tenemos. Vamos a irlo leyendo despacito para que nos vaya quedando clarito qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Estimados estudiantes, taca, esto ya lo saben, analiza la bibliografía, características. Dice, la actividad consistirá en la realización de 2 cuadros comparativos y un resumen analítico de un artículo en inglés sobre la evaluación de los aprendizajes. Entonces son 3 cositas lo que tenemos que hacer, ¿verdad? 2 cuadros comparativos y el resumen de un artículo, ¿verdad? Un resumen reflexivo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, como ustedes ya saben, la portada, con todos los elementos que tienen que tener. Dice, los elementos de la tarea deben ser desarrollados son introducción, tenemos que hacer una introducción al tema, cuadro comparativo 1, rúbrica analítica, escala descriptiva, escala numérica y lista de cotejo. Esos son los de la primera, ¿verdad? Cuadro comparativo 2, prueba escrita, prueba oral y de ejecución. Pero ya de ejecución, acá hay un error en esto. Resumen analítico del artículo en inglés, debe terminar su trabajo con una conclusión bien fundamentada y realizar al menos 3 citas bibliográficas. Entonces tenemos la introducción, el cuadro comparativo 1, donde vienen esos instrumentos que están ahí, el cuadro comparativo 2, donde vienen las pruebas, el resumen analítico del artículo en inglés y una conclusión con 3 citas. ¿De acuerdo? Esos son los elementos que tenemos que tener en esta tarea. Dice, realice una introducción al tema, tenga como mínimo y máximo una página en la cual se describe la importancia de los instrumentos de evaluación para la recopilación de información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Utilice para el cuadro comparativo 1 la siguiente guía. Analizar mediante el material brindado. Elementos que debe contemplar. Escriba los elementos que deben aparecer en cada uno de estos instrumentos. ¿Cuáles eran los elementos que vimos hace un ratito de la parte administrativa? Perdón, de los aspectos que se tienen que tomar en consideración. Los criterios, la parte administrativa, toda la parte técnica que vimos hace un momentito. Entonces ustedes lo van colocando acá en ese orden. En la lista de cotejo, esto y esto y esto y esto. En la escala numérica, esto y esto y esto y esto. Taca. Parte administrativa, detalle lo que debe contener. Entonces ahí ustedes coloquen nombre del instrumento, nombre del centro educativo, el nombre del docente, el nombre del estudiante, todo lo que tiene que tener, ¿verdad? Para cada una de ellas. Como esta parte es similar, ustedes van a ver que es muy parecido lo que se pone acá
porque la parte administrativa va a ser muy similar en todos los instrumentos, ¿verdad? Instrucciones, las instrucciones, ustedes ahí tienen que describir qué es lo que qué es lo que se entiende por instrucciones, qué es lo que se debe colocar para cada una de ellas, los lineamientos que se deben colocar para redactar cada uno de los instrumentos, los niveles del desempeño. Recuerden que algunos son diferentes, si es numérica o si es una rúbrica, y ejemplos de la posible aplicación en escenarios educativos. Entonces ustedes colocan ahí lo que hablamos hace un ratito. Bueno, en un foro se podría trabajar una escala numérica por las características del instrumento, taca, 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 o una rúbrica analítica por etcétera. Ustedes lo van colocando ahí y desarrollando esas características. Vean que el cuadro comparativo no es que ustedes van a construir un instrumento como tal, es que van a colocar las características de las que tiene cada uno de esos instrumentos de acuerdo a esos elementos que están acá, ¿verdad? Lo mismo con el cuadro comparativo 2. Ustedes van a ver las características de cada uno de los tipos de prueba y van a colocar los elementos que hay que construir para la parte administrativa, los tipos de ítems que van en cada uno de ellos y la forma de aplicación individual o grupal, de acuerdo a las características. Hablábamos un ratito, las pruebas de ejecución o las pruebas orales se pueden trabajar de manera grupal o individual. Bueno, de acuerdo a la bibliografía que ustedes tienen, lo van a determinar y lo van a colocar en esta parte de acá, ¿verdad? Y ya, con esa información, ustedes hacen lo de la parte del resumen analítico en inglés, hacen lo de la conclusión con las 3 citas bibliográficas y listo, ese sería el trabajito. Profe, Sí, entonces, a ver si yo le entendí. Entonces, ese cuadro solo se van a rellenar con las características de cada punto que nos ajá, están pidiendo ahí. Tenemos que exactamente. colocarle número de página, profe. ¿A qué cosa? A la A tarea. eso hay que citarlo, hay que citar esos cuadros o nada más se ponen las características tal o con mis propias palabras, como yo lo entendí, Sí, de cada uno de los documentos. sí, ustedes lo van colocando de acuerdo a lo que ustedes comprendieron. Si ustedes ven que necesitan colocar una cita, la pueden colocar dentro del cuadro, no hay ningún problema para reforzar la información que van a estar colocando acá. Por ejemplo, si vos decís, hay una cita y hay una parte en el documento donde se explica muy bien lo de los niveles del desempeño de la escala numérica, entonces la voy a colocar acá. No hay ningún problema. Okay. Ujú. Y con respecto al documento en inglés estoy con duda, porque lo que está en la plataforma solo es un video, profe, ¿cómo? O Dice, sea, ingresa a solo la siguiente dirección y lea las 2 primeras páginas. Esta que está acá, déjame ver. bueno, es que no, Acá yo está, no le... velo. Sí. Ok. Bueno, sí, es que yo solo lo abrí, vi que era un video. ¿Es en ese mismo link, profe? Sí, acá está, velo. En esta parte de acá, en el punto 8, ingresa en la siguiente dirección, lea las 2 primeras páginas del artículo en inglés y realice el análisis de dicho. Acá Perfecto, está. perfecto, profe. Y, ok, está bien, ya me orienté un poquito porque estaba perdida ahí con eso. No te Y no preocupes. tiene, profe, yo tengo otra duda, disculpe que pregunte tanto. No te Nosotros preocupes. podemos tomar este documento y convertirlo en Word y ahí mismo lo podemos editar. Sí, claro. ¿O hay que hacerlo? Sí. Este cuadro, ¿decís vos o qué cosa? Sí, profe, porque es que ahí no aparece en Word, pero usted sabe que ya que se puede convertir en Word. Entonces, ¿yo tengo que hacer otro cuadro nuevo o puedo usar este mismo? Nada más ponerle los datos que me piden. Ya, y esta es la guía. Vos podés agarrar esto y pasarlo en Word y tenerlo en un Word y redactarlo en un Word de manera horizontal para que te quede más ancho lo que vas a ir colocando y después lo pasas a PDF y ya lo subís al entorno. Sí, eso ya y vos lo trabajas de la manera que vos te quede más sencillo. Bueno, y sí, porque en las indicaciones no habla de números de página, entonces no hay problema, ¿verdad? O sea, sí, no. Perfecto. Ay, profe, perfecto. Sí, ya le entendí bien. Muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto, Katia. Creo que alguien más levantó la manita. Profe, en el orden sigo yo. Es que tienen Ay, perdón, es que no estoy numeritos. viendo las manitas levantadas. Ah, Estoy que nada tienen más viendo numeritos. Déjenme ver. Voy a dejar de compartir para ver quién va por dónde. Regálame un segundito. Ya vi. Andrea.
Sí, gracias, profe. Es que yo cuando entré al enlace para esta parte del artículo, me surgió la duda porque en las instrucciones dice que leamos las 2 primeras páginas del artículo, pero como usted entró a la página, usted también vio que en realidad no es un PDF, un artículo, una revista científica, no me pareció eso, es como una página que tiene ahí un par de, bueno, es una página con un poco de información, pero no sé si estaba correcto o no el enlace, porque en realidad no hay un artículo científico, no es una revista. Déjame ver, ingresar otra vez. Page. Déjame un momentito. Sí, la temática, pues el contenido tiene sentido porque habla del measurement, habla del assessment, evaluation, pero Ajá. sí. Measurement, sí, tenés razón, no viene por páginas, es un artículo pequeñísimo, más bien. Ajá, pero entonces sí es eso. Sí, sí es esto, es Sí. esta parte. Creo que a lo que se refería con las 2 páginas es que me imagino que esto lanzándolo ya a un documento son 2 páginas como tal, Ah, ok. porque sí son como 2 páginas, viéndolo así tal cual como está en el sitio web. Sí, Ah, es bueno, pequeñito. no, Sí, ya y trabaja con eso que está ahí, porque ahí viene lo de assessments, measurements y evaluation. Sí, son 3 sí, elementos, son 3 puntos. está bien, gracias, profe. Con gusto. Mari. Sí, profe. Bueno, una pregunta era esa como la de la compañera, porque no estaba enredada con ese documento porque no me abría. Lo otro es en la introducción, profe, hay que poner alguna cita igual o solamente en el resumen, que es el que piden, que es con este documento en inglés. No, las citas las pones en la conclusión, porque recordad que está el análisis del documento y después viene una conclusión donde vas a colocar las 3 citas. Ok, profe, y una consultita. Lo que son de los otros trabajos todavía ahorita no se va a tocar, ¿verdad? Lo del análisis de casos y el proyecto ahorita no se va a hablar. Eso quería hacer una consulta. De la próxima tarea, decís vos, de la que sigue Sí, después de de la esta. próxima. Ajá. Y quería hacerte una pregunta con lo de la parte del taller. No sé si te la podía hacer. Sí, Sé sí, que sí, falta un claro. tiempito. Bueno, profe, con respecto a la parte del taller, te comento, a mí me ha costado mucho en lo que es la parte de San José que me den permisos. Yo, de hecho, el jueves, el viernes y el lunes voy hasta el lado de San Ramón de Alajuela y Zarcero, hasta allá viajo de San José hasta allá, porque en San José, profe, tengo todos los correos y me dicen que no, hacer otras De visitas. verdad. Sí, y me ha costado mucho. Entonces, el miedo mío es que si yo puedo como ir pidiéndole permiso a la escuela donde voy a ir hasta allá para ir adelantando, porque, profe, Claro. vieras que no sé, yo dije, si no me dan permisos, mando a trabajo social para que vean que no es mentiras, profe, porque no lo Sí, sí, dejan uno sí. hacer las observaciones. No, claro, hacelo de una vez. Más bien es una buena estrategia porque recuerden de que como estamos finalizando curso lectivo, he tenido en otros años algunos estudiantes que han tenido problemas porque están en exámenes o qué sé yo, están en lo que sea en las escuelas y no les han dado permiso de ir a hacer el trabajo. Entonces, si puedes irlo adelantando, mucho mejor. Sí, profe, es que de hecho ahorita inician lo que son las pruebas FARO, ya yo me averigüé todo eso, entonces sí están, lo único es que con el proyecto a mí lo que me queda duda, profe, es qué, digamos, qué materia tengo que agarrar para hacer el taller y si ¿De hay algún grado. de qué asignatura, de qué especialidad sos vos? Educación de primer y segundo ciclo. Da igual, cualquiera. Y el grado tampoco, no hay ningún problema tampoco. ¿Vos sos alumna mía o sos de alguna otra profesora? Yo creo que yo soy alumna suya, si no me Sí, sí. equivoco. Si estás conmigo, no hay problema. Yo comprendo. La idea es que se haga el trabajo de campo. Ok, profe, con el otro trabajo que hay que hacer, nos piden una prueba escrita. Esa Ujú, supongo que hay que hacerla nosotros desde cero. ¿Hay ujú. alguna plataforma o eso nosotros lo hacemos, por ejemplo, desde un Word desde cero? Nunca he hecho ninguna prueba, entonces es como la primera vez que voy a... En la página del ministerio,
Yariela, hay algunos ejemplos de pruebas, entonces puedes entrar ahí y visualizar alguna para que la tomes como ejemplo. Ok, gracias, profe. Con gusto. Angie. Profe, lo mío son dos consultas. Uno, Sí. el PDF que usted nos puso ahí en pantalla, ¿usted nos va a compartir o ya está, que lo estuve buscando y no lo encontré? ¿Cuál PDF? Bueno, las diapositivas que usted nos compartió hace un rato, donde estaba la información de las rúbricas y todo eso, porque ya en realidad ok. eso es como el trabajo. Regálenme un segundito y acá por el chat les Ok, voy a eso es una. Y la otra, no tengo muy claro lo que hay que hacer con lo que Andrea comentó de la página esta de lo de Amazon, porque dice ingresen a la siguiente dirección, ¿verdad? Y lea las dos páginas, el artículo en inglés, realice una conclusión de una página donde justifique la importancia. Bueno, ahí dice, debe estar fundamentado con 3 referencias, pero las referencias las saco dice que de los documentos que hay en plataforma, ¿es? Ajá. Sí, vos te basás con los documentos que tenés en la plataforma. Ok. Déjame ver, acá les estoy pegando algunas de las imágenes. Esa es la de la escala. Esta es la de la rúbrica. Copiar. Profe, ¿cómo es eso de las citas que dice la compañera? Si se tiene que tomar del documento que está en inglés para la confusión, No. ¿es el mismo documento las 3 citas o puede ser de general de todo el trabajo las 3 citas? Sí, de la información que ustedes tienen en la plataforma. Si ustedes lo toman de la información que tienen en la plataforma. Díganle un momentito para ver qué les estoy mandando acá. Esta es la de la lista de cotejo. Un momentito. Y esta de acá era la otra. Angie, ¿cuál era la otra que me dijiste que querías tener? No, en realidad las que usted nos mostró, porque eso nos es de gran ayuda para hacer la tarea, porque ahí donde están los ejemplos fue lo que usted estuvo conversando y es lo que nosotros con lo que tenemos que rellenar en realidad. Sí, ahí ya les puse las que pusimos, las que trabajamos ahí. De todo modo, ahorita más tardito voy a acomodar el PowerPoint y se los mando también por acá para que les quede también como referencia. ¿Quién más tiene la manita levantada? Yariela. Yo, profe. Sí. Buenas noches. Hola. Profe, bueno, yo mi duda es con el cuadro. Ok. Ya entendí, digamos, que tenemos que poner, por ejemplo, en la parte administrativa, que tenemos que poner el nombre de la institución, el docente. Ok, nosotros vamos a crear, por ejemplo, la lista de cotejo, vamos a crear una lista de cotejo ficticia. Así es. No, ustedes van a ver la información que se está solicitando en los cuadros y van a ir llenando de acuerdo a lo que se pide. Por ejemplo, lineamientos que se deben redactar, los indicadores, que se deben redactar los indicadores. Entonces, ustedes colocan esa información. Niveles de desempeño que deben explicar. Entonces, de acuerdo al tipo de instrumento, ustedes van a colocar qué se hace con esos niveles de desempeño. Ejemplo de la posible aplicación en escenarios educativos. Ustedes van a colocar en cuál tipo de escenario educativo se podría aplicar una lista de cotejo, una escala numérica, lo que hablábamos hace un ratito. No es construir un instrumento como tal, sino es ir trasladando la información acá en los puntitos que vienen en el cuadro comparativo. Ah, ok, sí, es que tenía dudas con esa parte, no entendía si era que teníamos que crear nosotros o sacarla, digámosle, ya lo que es la característica de cada una en sí. Es la característica, exactamente. Ok, está bien. Entonces, por ejemplo, en la parte administrativa pongo, por ejemplo, se pone nombre del docente, estudiante, sí, nada más, no le pongo nombre ni nada. Sí, y vas a ver que eso va a ser lo mismo en prácticamente todas, ¿verdad? Porque en la parte administrativa se pone lo mismo en prácticamente todos los instrumentos. Ah, ok. Entonces, mucho se va a repetir. Ok, muchísimas gracias, profe. Con gusto, Yarela. Katia otra vez y Mari otra vez. Díganme, muchachas. Usted va a dejar esta tutoría grabada en alguna parte para volverla a revisar. Sí, Katia, ¿Dónde, yo ahorita la 1 yo se las mandé al mensaje, ¿no la vieron? Yo les mandé poquito tiempo después la tutoría, queda en YouTube.
esta tutoría yo se la mando a un compañerito, él la pasa a YouTube y mañana o pasado mañana, él siempre me responde súper rápido, me manda el enlace y yo se los mando a ustedes por la mensajería interna. La anterior no la vieron. Yo no, profe, yo no la puedo encontrar. Sí, yo se los mandé por mensaje. Vean los mensajitos que yo les mando a ustedes y en uno de esos va a venir ahí, uno de esos dice ahí el enlace para la tutoría anterior, taca, taca. Igual lo voy a hacer con esta. Profe, Sí, y aunque no seamos alumnos suyos, ¿usted siempre lo envía o lo Sí. envía a otra persona? Sí. lo envía al profesor de ustedes porque se les envía, el encargado de cátedra se lo envía a los profesores que dan esta asignatura. Entonces, yo se lo envío a los míos y Ciani, creo que es la otra profesora de ustedes, ella se los envía a ustedes. Sí. En el transcurso de la semana, seguramente, muchachas. Profe, buenas noches. Bueno, en Hola. mi caso yo estoy con Ciani y yo creo que no, ella no recuerdo bien si nos envió la tutoría, pero sí yo estuve, creo que en la tutoría pasada con usted. Sí, es que yo soy el que doy la tutoría para los de Ciani también. Entonces, la tutoría, el enlace, yo se lo envío a los míos y Ciani se lo envía a los de ella. Pero, déjenme ver un momentito a Ok, los gracias, estudiantes. ahora reviso Pero- igual. sí, regálenme un momentito para los estudiantes míos. Enviados. Ujú. El 25 de septiembre, muchachas, les envié el enlace de la tutoría anterior. Acá lo estoy viendo justo ahorita. 25 de septiembre, muchachos, les comparto el enlace de la tutoría que tuvimos el día de ayer para los que no lograron conectarse y ahí está el video de YouTube. No están revisando mis correitos, ya me di cuenta. Sí, yo sí la tengo, profe, ahí está. Ok. Sí, yo lo más pronto posible yo les envío a ustedes los enlaces. ¿De acuerdo? Muy bien, si no hay más Gracias, consultas, profe. con mucho gusto. Profe. Si no hay más consultas, muchachas y muchachos, muchísimas gracias por conectarse. Profe, yo ¿quién sí me habla? tengo una consulta. Sí, decime. María, Yo también. para terminar, es para aprovechar, profe, con respecto, perdón, a lo del proyecto, hay que realizar un planeamiento. Dicho planeamiento, profe, ¿cómo digamos, es como con todas las mismas partes, tal cual de un proyecto? O sea, ¿cómo te explico? ¿Qué tiene que tener el planeamiento como tal? Eso es lo Sí. que... Sí, es un planeamiento completo, con todos los elementos de la asignatura que van a establecer ustedes como base. Por ejemplo, si la van a hacer bueno, el caso de las chiquillas de francés, ellas lo tienen que hacer de acuerdo a la asignatura de ellas. Si ustedes son de primero y segundo ciclo, lo van a establecer de acuerdo a una de las asignaturas que ustedes van a dar. Ok, profe, y una consulta, para yo aprovechar el mismo jueves que yo voy, ¿cómo puedo buscar una carta? Es que no sé, porque yo he buscado, pero no las encuentro en la Déjame ver. orientación. Déjame ver un momentito a ver si es que no está cargada aún. Y si no está cargada, para pedírsela al encargado de cátedra. Eso está para la actividad, para la unidad 3. No he visto nada. Técnicas de taller, rúbricas, actividad, sitios web, recursos, unidad 3. No. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que como la actividad aún no está habilitada, no está, un momentito. Entrevista docente. Acá está rúbrica, actividad, reglamento de evaluación, ruta, unidad 4. No está. Voy a írsela pidiendo de una vez para tenerla ahí a mano. Igual no creo que dé chance. ¿Quién me habló? Marjorie. María José. Mari, Sí. igual no creo que esté tan pronto, Mari. Qué torta. ¿Y vos vas a ir este jueves de esta semana? Pues que vieras que lo que pasa es que incluso hasta para noviembre, profe, a la mano de Dios que nos dé chance, porque vieras que a mí me ha costado mucho, porque hay muchas pruebas, graduaciones, hay un montón de actividades, profe, en las escuelas, y en mi caso, como te digo, yo viajo desde San José hasta Zarcero, y después hasta Santa María de Dota, llegando allá lejos, con tal de terminar los proyectos, profe, porque no me dejan, por lo menos si no, tener la carta y yo decirle a la directora y mandársela después por correo,
porque Sí, el sí, mío es voy a quedarme sin... escribirle al encargado de cátedra, Mari, hoy mismo para ver si me puede ayudar con la cartita y yo se las mando, ya apenas la tenga, yo esperaría que mañana o pasado. Profe, una pregunta rápida en relación al tema. ¿Puede ser una escuela privada? Sí, no hay problema. Ok, gracias. Ujú. Déjenme un momentito para parar acá la grabación. Y sí, voy a pedir la cartita para que lo tengan lo más